Buenas noches, chicas. Hoy vamos a trabajar en las actividades de la guía de mayo para quienes todavía no lo han terminado y deben hacerlo. En la primera parte de la actividad es elaborar un trazo a escala 0,50 en talla small 12. Entonces vamos a empezar con los pasos. Ok, el primer paso cuando trabajamos en tallas, en sistema de tallas, o sea, patronaje industrial, recordemos que es buscar la tabla de medidas en talla small 12 y empezar con el corpiño en la parte de atrás. Entonces vamos a empezar trazando el primer paso. Que sería un ángulo recto izquierdo. El segundo paso nos dice que tenemos que darle largo de talla atrás. Entonces nos vamos a la medida a la tabla de medidas y buscamos la medida. Dice que en small 12 sería 42 y medio. Entonces ubicamos en el ángulo exactamente y a partir de ahí, recuerden, es medida de talle. Entonces vamos a tirarlo a 42 y medio. Ok. Recordemos que a mí me gusta medirlo bien y trazar la línea de una vez de forma horizontal. Recordándoles que esta no lleva ninguna medida aún, ¿verdad? Sino simple y sencillamente estamos haciendo la línea. La parte número 2 o el punto 1.3 dice que es el largo de sisa. El largo de sisa nos indica que son 22 y medio. Entonces nos venimos igual desde el punto 1, recuerden, y marcamos los 22 y medio. ¿Ok? Igualmente acá venimos 22 y medio para estar seguros que las líneas nos están quedando totalmente horizontales. Ok, ahí lo tenemos. Luego dice que el punto 1.4 es el ancho de escote y dice que el ancho de escote serían 7 centímetros. Entonces ubicamos la regla y a partir del 1, como es ancho, recuerden, va de forma horizontal. Recordemos, en verticales va a ir el talle, largos, altura, profundidad, en el caso de líneas horizontales, entonces iría talle, en esta iría anchos, contornos, separación, entre otros. Entonces vamos a ir trabajando. Entonces, ancho de escote ya lo tenemos. El punto 1.5 dice profundidad de escote y en la parte de atrás la profundidad de escote nos dice que es 1 centímetro. Entonces marcamos el centímetro aquí y ese sería el punto 5. Ok, ahí lo tenemos. Ahora dice que el 1.6 y el 3.6A va a ser la mitad de ancho de espalda. Dice que el ancho de espalda son 41. La mitad sería entonces 20 y medio. 20 y medio acá. Y 20 y medio acá. Ok, vamos a unir el 6 con el 6A con una línea semicortada.
Ahí lo tenemos. Luego nos dice que el 6-7 va a ser bajar 3 centímetros para caída de hombro. Entonces aquí bajamos 3 centímetros y ahí sería el puntito número 7. El 8 dice que va a ser marcar la mitad de la línea 7-6A. Entonces nos venimos acá, medimos, dice que nos da 20. Entonces la mitad sería acá. Y ese sería el punto número 8. El 3-9 dice que es la cuarta parte del contorno de busto. Entonces aquí tenemos el 3 y dice que es la cuarta parte del contorno. Quiere decir que esto va a ir de manera horizontal. Y la cuarta parte del contorno de busto serían 25 centímetros. Entonces vamos a colocar el 25 donde está la marquita del 3 y a partir de ahí, sobre esa línea, entonces vamos a aplicar el punto número 9. El 2-10 dice que es la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros. Entonces recordemos, igual contorno y nos ubicamos en el 2. Y dice que es la cuarta parte. Entonces nos dice que la cuarta parte serían entonces dice, si el contorno de cintura son 74 lo vamos a dividir entre 4 y nos da 18,5. Pero a esta dice que la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza, dándonos un total entonces de 21,5. Esa medida de 21,5 es la que vamos a ubicar del 2 al puntito número 10. Ahora vamos con el 11. Dice que el 11 es marcar la mitad de la línea 2-10 y medir 1 centímetro a cada lado. Entonces serían 10,75. Y 10,75 nos queda aquí. Ese sería el 11 entonces. Y a partir de ahí vamos a marcar 1,5 para cada lado. Luego dice que el 11-12 va a ser trazar la pinza 3 centímetros antes de la línea de busto con líneas inclinadas, ¿ok? Vamos a trazar la pinza, entonces nos ubicamos acá, 3 centímetros, marcamos y entonces vamos a darle. De ese puntito al número 11 vamos a hacer una línea recta, luego nos inclinamos. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el 11-12. Vamos a ir cerrando las líneas, entonces vamos a unir 9 con 10. Unimos 9 con 10. Vamos a unir 1 con 4. Para eso, ustedes pueden utilizar una reglita curva. Entonces vamos a unirlo aquí. El 5, perdón, con el 4. Listo, ahí lo tenemos. Y dice que, algo muy importante, para unir la línea 4-7, vamos a prolongar 1 centímetro más. ¿Qué quiere decir esto? Ok, que vamos a ubicarnos con la regla acá, vamos a unir ahí con el 4, pero nos salimos 1 centímetro más. Entonces marcamos donde tiene que quedar el centímetro y tiramos aquí. Ok, ven, esto fue lo que nos prolongamos de más. Ahí entonces ese punto es el que vamos a unir con el número 8.
Y a partir de ahí, entonces, unimos el 8. Listo. Entonces, como pueden observar, ahí tenemos nuestro corpiño en la parte de atrás. Vamos. Ok, cuando ya nosotros hicimos la parte de atrás, tenemos que hacer la parte de frente. Entonces vamos a ubicarnos. Y dice que al contrario de este, que es un ángulo recto izquierdo, este va a ser derecho. Ok, entonces como pueden observar, aquí tenemos el punto número 1, que sería un ángulo recto derecho. El siguiente paso sería el largo de talle de frente. En el caso del largo de talle de frente, en la tabla de medidas nos indica que son 44 centímetros. Entonces acá lo trazamos hasta 44. Acá tenemos el 44. Igual recuerden, yo hago las líneas en primera instancia solamente para saber dónde va a ir la línea recta. Luego dice que el 1,3 va a ser el largo de sisa. El largo de sisa es de 21. Entonces ubicamos el centímetro, el metro, perdón, en este caso de ustedes sería la escala, y en 21. Listo. En el punto 1,4 igual es ancho de escote. Entonces vamos al ancho de escote y nos dice que el ancho de escote en este caso son 6 centímetros. Entonces aquí en el ancho de escote son 6 centímetros. Ese sería el punto número 4. El punto 1,5 sería profundidad de escote. En este caso ya la profundidad de escote nos cambia. Ya no va a ser de 1, sino que va a ser de 7,5. ¿Ok? Este sería el punto entonces número 5. El 1,6 y el 3,6A es igual que en la parte de atrás, la mitad de ancho de espalda. Dice que el ancho de espalda son 41, entonces la mitad serían 21. 20,5. Es igual acá, del 1 al 6, 20,5. Y del 3 al 6A igual 20,5. Igualmente trazamos una línea semicortada. ¿Ok? Vamos al punto 6,7. Dice, para caída de hombro tenemos que bajar 4 centímetros. Entonces del 6 marcamos y ahí va a estar el número 7. El 8 es marcar la mitad de la línea 7, 6A, al igual que lo hicimos en la parte de atrás. Dice que ahí tengo 17, entonces la mitad serían acá. Y dice que debemos entrar 1 centímetro. Entonces marcamos ahí y a partir de ahí yo voy a entrar 1 centímetro. Este sería el punto número 8. El punto número 3, los pasos 3, 9,
significa que son la cuarta parte del contorno de busto más 1 centímetro. Recordemos que el contorno de busto en la tabla nos dicta 100 centímetros. La cuarta parte serían 25 más 1 centímetro, 26. Este sería entonces el punto 9. El 210 es la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza, igual que en la parte de atrás. ¿Ok? Entonces serían 21,5. Recordemos que 74 entre 4 son 18,5, más los 3 de pinza serían 21,5. Hasta ahí todo viene siendo muy similar a la parte de atrás. Ya aquí es donde empiezan los cambios. Por ejemplo, el paso 1:11 va a ser la altura de busto. En la tabla nos dice que la altura de busto son 27 centímetros. Entonces nos venimos del punto 1 y marcamos donde está el 27. Ese va a ser el punto 11. ¿Ok? Igualmente acá nos podemos traer la línea de una vez. En este caso, lo que vamos a hacer, no la vamos a trazar completamente, sino que va a ser semicortada. Listo, ahí la tenemos. Ahora dice que el paso 11-12 va a ser la mitad de separación de busto. Recordemos que separación entonces es horizontal. Entonces dice que 11-12 es la mitad de separación de busto. La mitad son 18, entonces la mitad de separación de busto serían 9 centímetros. Entonces acá es el 12. ¿Okay? Este sería entonces el punto 12, 11-12. El 13 dice bajar desde la línea de altura de busto el ancho de pinza de costado. Ok, entonces si nosotros venimos acá, por ejemplo, y cuadramos en el punto 9, este va a ser el margen, ¿verdad? Es la línea recta, por así decirlo. Pero recordemos entonces, esto lo vimos en clase también. Dice que del 9 al 10 yo tengo en la parte de atrás 21 centímetros. En la parte de atrás yo tengo 21. Si nosotros nos venimos acá al delantero del 9 al 10, me dan 24 centímetros. Quiere decir que hay una diferencia de 3 centímetros. ¿Dónde vamos a poner esa diferencia? Ok, recordemos entonces, veamos cuadrado acá. Y a partir de ahí, entonces, nosotros vamos a bajar esos 3 centímetros. 1, 2, 3. Entonces, este punto que marcamos acá es el punto número 13. El 12-14 nos dice que debemos trazar la línea de punto por la mitad de ancho de la pinza y prolongar 2 centímetros. Entonces, por ejemplo, si esta línea mide 3 centímetros, okay, aquí sería el medio. Y del 12 al 14 salimos, entonces, este sería el punto medio, ¿verdad? Y tenemos que salir 2 centímetros. Esta pinza se puede trazar, ese sería el punto 14, se puede trazar hasta el punto 12 perfectamente, pero para costura se deja 3 centímetros antes. Entonces, ¿qué sentido tiene llegarla al 12 si después tenemos que eliminarlo? Ya aquí, por ejemplo, entonces vamos a cerrar la pinza. Okay. Listo. Ahora, dice que el 215 va a ser mitad de separación de busto
y medir 1.5 a cada lado. Ok, recordemos que el 11-12 nos decía que la mitad de separación de busto eran 9 centímetros. Entonces, esos 9 centímetros de igual forma, nosotros debemos colocarlos acá. ¿Listo? Entonces, ese sería el 15. Y debemos trazar la pinza. Entonces, esa pinza va a ser de 1,5 a cada lado. ¿Ok? Ahí la tenemos. Entonces vamos a trazarla. El 15-16 sería trazar la pinza 3 centímetros antes del punto 12. Entonces ahí 3 centímetros antes. Ok, entonces este sería el punto 16. Ahora sí, ¿qué viene? Cerremos las pinzas. Cerremos los costados. Entonces vamos a unir el punto 10 con el punto 14. ¿Okay? Acá lo que hacemos es prolongarlo. Y vamos a unir el 9 al 14. El 9 al 14 también lo vamos a unir. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Estas líneas nosotros las podemos terminar de prolongar, no hay problema. Después vamos a unir el 7 al 8. Y del 4 al 7. Y con regla curva, con regla curva, entonces cerramos lo que es la línea de sisa y el escote. Y ahí tenemos entonces lo que sería el trazo con sistema de patronaje industrial, es decir, con tallas. Este corpiño sería talla small en 12, que es la primera actividad de la GTA de mayo.